Muy buen día a todos, hermanitos. ¿Cómo están? Listos aquí para empezar el programa Un Instante Santo. Gracias a Dios, en compañía del Espíritu Santo y Cristo y mi hermano Piquín. Muchas gracias, hermano, por estar aquí y por continuar con esta amorosa lectura y expiación para nosotros mismos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amaneció? Sin tanto detalle. No, buenos días a todos. Pues aquí un poco con sueño, no dormí bien, ahí tuve unas cosillas en las cuales estar perdonando, sanando, entregando, pero aquí andamos para precisamente lo que hemos platicado, ¿no? O sea, al final cuando no hay una resolución por parte de nosotros en el sentido de que se lo dejé al Espíritu Santo y que al final, pues de alguna forma no cumplió esa, o yo no cumplí con esa expectativa que necesitaba en ese momento, pues a través de la lectura siempre encuentro una respuesta. Entonces, pues continuamos con esto para precisamente encontrar eso Encontrar las que respuestas. exactamente. La respuesta a la única pregunta, que creemos que son muchas, pero bueno. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y es que el tema es que la mayoría de la gente a veces piensa que ya empiezas con cualquier actividad, ya sea actividad de cualquier tipo que tenga que ver con terapéutico, espiritual, etcétera, y que ya tu vida cambia de la noche a la mañana y ya nunca, nunca, nunca vas a volver a caer en tentaciones. En cambio, pues esto no es así, al contrario, a veces precisamente como que hay una lucha de parte del inexistente ego que busca querer mantenernos siempre en esa, pues En estado de ira, de enojo, de separación al final. pues sí, en ese infierno, ¿no? Y que obviamente a veces nosotros pues nos aferramos a también jugar el papel. El yo De se víctimas. construyó de víctimas, de injusticia y de, pues obviamente, pues proyectar las culpas como todo, ¿no? Ahí va a decir, obviamente pura payasa, pero no. Y la verdad es que sí, pero le damos mucha importancia a veces, ¿no? Todavía a ese tipo de dinámicas que juega el ego, sabiendo que no juega ninguna dinámica, es una pura ilusión, las dadas, muchas mamadas. Pero bueno, Y en lo sí, que, y sí, pues al en lo final que es lo eso, vamos, porque pues es de la manera que construimos, ¿no? La ilusión y pues te das cuenta cómo todavía quieres conservar esos aspectos pues pues hacen sentir mal al final, ¿no? Porque y te das cuenta porque precisamente cuando ya entregas algo que ya no te importa, pues aunque suceda lo que suceda, no te molesta, ¿no? Entonces ahí también, o sea, si lo veo desde la otra perspectiva, lo que estamos platicando, pues son situaciones pues que también ya te pones a ti mismo que tienes que resolver ya, ¿no? O sea, que no puedes seguir bajo bajo las mismas ideas, bajo las mismas todavía, ilusiones o dándole el valor a las mismas ilusiones. O sea, es como que siento que es un todo cuando ahora ya nos pasan esas situaciones, ¿no? O sea, ya te das cuenta que no las requieres, pero también aceptas que las estás aceptando por algo, ¿no? O sea, que las estás trayendo a tu vida por algo, ¿no? En este caso, pues en lo que no sabes a veces, pero sabes sabes, lo que sí sabes que va a ser resuelto. Eso ya es una claridad más profunda, ¿no? Que ya sabes no que va a ser despertaste resuelto. no despertaste como si estuvieras crudo. Sí. Poco. Poquillo, leve, sí. Es de que sí, a veces, ¿no? Las hacemos más grandes de lo que es. Pues vamos a hacer una lectura ligera, breve. Vamos a empezar capítulo 28. Creo que vamos a ver bien qué sucede ahí. Y pues, sobre todo que pues ahí está la respuesta siempre. Y sobre todo pensar en que ya todo ha sido consumado, que ya todo esto ya acabó, esto ya se resolvió. Simplemente es aceptar la resolución, aceptar que ya se resolvió y no excluirnos con nuestros pensamientos. Exactamente, que es ahí donde, ajá, que ahí te das donde te das cuenta que todavía tienes pensamientos de autoataque y de ataque a alguien más. Claro, Así sí, sí, sí. es. Pues voy a empezar la oración, hermano, y voy a Adelante. compartir una que acabo de compartir. Bueno, Espíritu Santo,
Te damos las gracias por este instante santo, por permitirnos seguir compartiendo la palabra de Dios con nuestros hermanos y con mi hermano Kikín. Gracias por seguir guiándonos en el camino de regreso a casa con nuestro Padre y aceptar la expiación para nosotros mismos y seguir haciendo nuestro papel en el plan de Dios para la salvación. Quiero compartir esta plegaria con todos nuestros hermanos para Dios. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Le brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Santos, somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Amén. Muy bien. Listo. Capítulo 28. El deshacimiento del miedo. El recuerdo del presente. El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues ya no existen. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querías conservarla en tu memoria, a no ser que deseara sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir, al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupara el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir si ese es tu deseo. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. No es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas, libres del contenido de los propósitos para las que fueron concebidas. Son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan que se haga uso de ellas. No han sido consagradas a nada en particular, ni tienen ningún objetivo. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella. Mas no es esta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora. Las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá.
Mas es solo tu deseo lo que lo establece y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo donde la culpabilidad aún parece persistir. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace que se le encomienda hacer y hace lo que se le encomienda hacer. No escribe el mensaje ni establece su propósito. Al igual que el cuerpo no tiene un propósito intrínseco. Y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticias y de resentimientos que has estado guardando. Eso fue lo que le pediste que fuera su mensaje, y ese fue el que te dio. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta en la memoria, confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas ahí, esperando tu orden a que se te traigan y vuelvan a revivirse. Y de este modo sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual eliminó su causa. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti. El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña, como si el pasado hubiera causado el presente, y este no fuera más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usas la memoria, solo el pasado está en ella. Y así, no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre la hora. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen o lo que fueron o parecieron ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de eso es de lo que se te perdona y completa y contempla, en cambio, los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ancestral que excede con mucho el lapso de memoria que su percepción ve. Esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti, cuando tú la habrías olvidado. No es una causa pasada porque Él jamás permitió que se nos recordase. Nunca ha cambiado porque en ningún momento dejó Él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas porque pensabas que no recordaba su causa, mas esta nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu Padre que su Hijo no lo recordase. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa. Pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es, y tú eres su efecto, tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado ni aguarda al futuro. Tampoco se revela en los milagros. Estos
no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando le perdones tus pecados, dejarás de negarla. Permítame, por favor, caballero. Gracias. ¿Ya? Tú que ¿Listo? has querido condenar a tu creador, no puedes comprender que no fue él quien condenó a su hijo. Quieres negarle sus efectos, sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su hijo pudiera haber jamás sido condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es del temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tampoco tú, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia. No tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus efectos y en no hacer nada que pueda interferir. El milagro llega silenciosamente a la mente que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese instante de quietud y desde la mente a la que en ese momento sanó hasta otras mentes para que compartan su quietud y éstas se unirán en su cometido de no ser nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente, que dio origen a todas las mentes. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que creían recordar se acalla ahora, y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces, pues en cada uno de esos instantes se le permite el recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se ha conservado. Cuán gustosamente se los ofreces al Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados, y su Creador comparte su agradecimiento porque Él no se le puede privar de sus efectos. El instante de silencio que su Hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad, así como a Él, permitiéndoles a ambos entrar en donde en su deseo moral, perdón, nuevamente, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo moral. Pues en ese instante el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente que no tiene ningún temor que se lo impida. Lo que recordaba desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. Las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerden es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas de anularla y a mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recordar se interpusiera entre el presente y el pasado para callarlos. Ahora el Hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que él ha hecho carece de causa y no tiene efectos de ninguna clase. Él no ha hecho nada, y al reconocer esto, se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y de que nunca la tuvo. Su causa son sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiera generar un pasado o un futuro diferentes. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran eternamente más allá del miedo y del mundo del pecado.
¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través de ella y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para cruzarlo? Pues Dios ha cerrado la brecha consigo mismo. Su recuerdo no ha desaparecido ni ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa donde puede divisar otra a la que nunca podría llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él construyó el puente y es Él quien transportará a su Hijo a través de él. No temas que vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni vayas a ser excluido de lo que está dispone para ti. Ande pues. 15 parrafitos. El deshacimiento del miedo, capítulo 28. El recuerdo del presente. Bueno, es el problema, que no estamos en tiempo presente. Andamos ahí tratando de siempre recordar causas que ni existen. Una de las cosas que, bueno, me llamó mucho la atención es que dice, ¿no? Dice, eso que recuerdas jamás existió, nunca tuvo una causa, jamás sucedió. Y el milagro lo único que hace es recordar que lo que ya pasó jamás existió y que por lo tanto la memoria, al igual que la percepción, es un invento que nosotros creamos precisamente para mantenernos en el infierno y crucificarnos a través del samsara y volver a reencarnar, tratando de recordar a través de esa memoria que inventamos, recordar un pasado inexistente, un pasado que no tiene causas. En cambio, el milagro lo que hace, al ser también una o algo que nosotros aceptamos del Espíritu Santo, porque dice, bueno, si tú te vales de tu memoria para lo que tú la fabricaste, pues te vas a valer siempre del pasado. Te vas a valer de cosas que no tienen causa, de causas inexistentes, y obviamente vas a estar viviendo en un mundo de ilusión, de dolor y de, obviamente, ¿no? De pecado, culpa, juicio, etcétera. En cambio, dice, cuando tú se la entregas al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo lo que va a hacer, lo mismo que la percepción, va a sanar la memoria. Y lo que va a hacer es traer tu memoria al presente. En pocas palabras, el milagro prácticamente es recordar el presente. Y así es como va sanando también tu percepción. Y te dice, esto no conlleva esfuerzo, no conlleva esfuerzo alguno. ¿Por qué? Porque tú no tienes que hacer nada. ¿Sí? Tan es así que dice que la memoria no está circunscrita al tiempo, o sea, no tiene nada que ver con el tiempo. O sea, la memoria puede ser tan selectiva y el Espíritu Santo ya se le dio la facultad para que Él traiga tu memoria al presente y al mismo tiempo que trae tu memoria al presente, que sí tiene causa, que es Dios, obviamente, entonces vas olvidando la memoria que tú habías colocado en el pasado para recordar solamente, pues ya sabes, el pecado original. Dice, y este cambio de memoria al presente, esto sí es una causa duradera, porque eso sí es una causa real, que es Dios. Por eso te dice, y para eso tienes que soltar el pasado, tienes que aceptar que tú no has sido un buen maestro, tienes que aceptar que todo lo que tú te has enseñado para ti mismo solamente ha servido para crucificarte y para poder nublar la paz. En cambio, cuando tú se lo entregas al Espíritu Santo, sueltas esa memoria selectiva por tu percepción para que puedas entonces estar en presente y recordar, ahora sí, valga la redundancia, recordar que eso que recuerdas nunca sucedió. Entonces, y además te dice, el milagro o esta cosa se mantiene en la quietud, en un estado de quietud, que tu mente está en un estado de quietud, que se lo permitas al Espíritu Santo que venga y tú no tienes que hacer nada. Y obviamente, con una causa presente,
pues vas a tener efectos reales, que efectos que son del amor, de la paz, de la dicha. Y esto es algo complicado porque en un principio, ¿no? Mientras nos vamos ahí nosotros enterando cómo puede funcionar este tema de causa y efecto. Porque si bien cuando nosotros tenemos un conflicto, creemos que ese conflicto está en tiempo presente. Tan es así que decimos, ¿qué tienes? No, pues es que ahorita, como si realmente estuviéramos en presente, ahorita traigo este problema. En cambio, si nosotros comprendemos esta lectura, pues te está diciendo que no, que ese problema que tienes ya pasó. Y es más, no solamente eso, nunca tuvo causa, es más, nunca existió. Entonces, sigue existiendo porque tu mente, ¿sí? Así lo desea. Así lo desea y está buscando una causa inexistente para poder perpetuar el problema a través del recurso de la memoria que hemos utilizado, ¿no? Para eso, para seguir recordando que ahí está el problema. En cambio, si tú dices, no, yo, en el presente está la respuesta, en la quietud está la respuesta, entonces se lo entregas al Espíritu Santo y es ahí donde ya lo tienes que soltar con toda la fe y confianza de que esto ya se resolvió y que tú estás incluido en la resolución del conflicto y no excluido como tú te estabas excluyendo a ti mismo por seguir siendo selectivo en recordando cosas inexistentes sin causa y por tanto sin efectos. ¿Me estás regañando? Oh, ¿qué pasó? ¿Te estoy regañando yo? El- bueno, justamente, ¿no? Te dice también, digo, ya lo prácticamente lo explicaste completo, pero bueno, también te dice, ¿no? O sea, también es importante que justo, ¿no? O sea, tú usaste la memoria para recordar el dolor, para recordar justamente la separación, para recordar, pues, tus pensamientos pecaminosos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, ¿qué te dice? Pero sin embargo, si tú ya le vas a, si tú le cambias también, obviamente entregándolo al Espíritu Santo, el propósito a la memoria, que es el sanar, que es para perdonar, que es para la expiación, pues obviamente todo eso lo va a ir transformando en tu mente el Espíritu Santo para que recuerdes precisamente lo único, el único propósito en este caso de la memoria sería recordar realmente el presente. ¿Vale? Entonces tú mismo, es como la fe, cuando habla de la fe, cuando habla de otras, o sea, de alguna manera, o sea, tú tienes tu memoria, sí, pero toda tu memoria que has usado, la has usado para el pasado, para seguirte crucificando. Ahora te dice, ¿no? Ya usa tu memoria, pero para recordar el presente, para recordar el ahora. De hecho, ahí habla precisamente justo del milagro, ¿no? O sea, que pidas el milagro para que tu memoria se enfoque directamente en el presente, o sea, que literalmente pidas el milagro para que tu memoria esté en presente y que precisamente lo único que recuerdes sea la eternidad, que es realmente el uso de la memoria, recordar la eternidad, recordar el presente. Entonces, justamente lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? O sea, bueno, lo que hicimos siempre en el sentido del ego, ¿no? O sea, Dios te decía, eres eterno, y tú decías que no. Entonces, es lo mismo en esto, o sea, la memoria se te dio para recordar el presente. Sin embargo, tú la usaste para recordar únicamente el pasado, ¿no? Entonces, precisamente, justo, ¿no? Lo que estabas comentando, ¿no? O sea, recordar esta parte del pasado, recordar esta parte de que de alguna otra forma voy a conseguir algo en el pasado, pues eso es lo que hace que perpetuemos este sueño. Y ese recordar puede ser recordar desde, a lo mejor desde hasta, o de sueños, como le llama acá, ¿no? Sueños que tú los consideras felices y sin embargo esos mismos sueños los que son los que te mantienen ahí, ¿no? Entonces puedes mantenerte a través de sueños felices o a través de sueños de dolor, que al final es lo mismo, porque al final los sueños felices te van a mandar a, en alguna otro mundo, en algún otro punto te van a mandar a sueños de dolor o sueños de culpabilidad, ¿no? Porque es de la manera o de la raíz que vienen todos los sueños. Entonces, precisamente, o sea, por eso esta parte de recordar el Espíritu Santo para mí es muy importante,
porque también se me hace de una manera tan sutil que el ego, con cualquier cosita, bueno, lo que le llaman en este caso pensamientos mágicos, te haga voltear o sea, por ejemplo, tú estás con el Espíritu Santo, estás acá y precisamente proyectas algo en la ilusión que te hace voltear, ¿no? O sea, que te hace voltear y decir, no, bueno, el Espíritu Santo no existe, voy a enfocarme en mi problema, ¿no? Entonces, esa parte como de, ¿cómo diré? Pues de práctica, una de práctica, otra de fe también, porque al final, ¿por qué te volteas a ver el problema? Porque de alguna otra forma crees que vas a encontrar más resultado dentro de ese problema que estás teniendo que desde la misma, lo que nos está compartiendo aquí, ¿no? O sea, desde esa quietud, o sea, ¿crees que vas a resolver los conflictos más enfocándote en el conflicto, ahora sí que en el conflicto, queriéndolo resolver, etcétera, que sentarte, dejar el milagro que actúe en tu mente y aceptar el presente? O sea, y precisamente por eso te desenfocas, ¿no? O sea, porque dices, ah, ya salió este inconveniente, entonces me enfoco en el inconveniente, me enfoco en el pedo y ya me desorienta realmente del propósito, que es Dios, que es la unidad, que es el amor. ¿Por qué? Porque estoy observando los testigos de la culpabilidad, estoy observando los testigos del miedo. Entonces yo me enfoco en eso y obviamente es cuando quiero empezar a investigar la oscuridad, por qué se dio la oscuridad, ¿no? ¿A quién se le da la oscuridad? ¿No? O sea, todas esas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Entonces, ahí no voy a encontrar una respuesta. Acá lo que bueno, nos está invitando es que ya pases todo eso, que digas, a ver, ok, ahí está el problema, que yo creo que es un problema que no existe, ¿no? Pero no lo voy a entender porque al final lo estoy viendo con mis ojos del ego y lo estoy haciendo real. Le estoy dando significado y aparte lo quiero resolver con mis memorias del pasado. O sea, de cómo puedo resolver esa situación, etcétera. Entonces, pues obviamente lo único que estoy haciendo es darle poder al ego y darle poder al personaje de que se pueden resolver las cosas a través del conflicto, a través del dolor, a través de la búsqueda externa. Entonces, aquí nos está invitando literalmente a dejárselo al instante santo a través de los milagros, a través de, en este caso, de la memoria, para recordar el tiempo presente, obviamente, siempre con el Espíritu Santo, para que Él nos regrese ese tiempo a nuestra memoria. Pues sí, ¿Cómo ves? nada que decir, totalmente de acuerdo. Y si no lo estuviera, de todos modos es real, es la verdad. Nada más que nosotros nos aferramos, pues, a andar buscándole tres patas al gato, ¿no? Ay, Dios. Bueno, continuamos para que siga la expiación. La inversión de efecto y causa. Sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa. Lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. El padre es padre por razón de su hijo. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen su condición de causa. De este modo, el hijo otorga paternidad a su creador y recibe el regalo que le ha dado. Y puesto que es el hijo de Dios, tiene que ser a su vez un padre, que crea tal como su padre lo creó a él. El círculo de creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto final son el mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación sin principio ni fin. La paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada en modo alguno. La naturaleza del inocente es ser eternamente libre, sin barreras ni limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo, ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones.
El cuerpo se puede sanar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. No obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo, que su inocencia es algo completamente aparte de él y que está allí donde reside la curación. ¿Dónde se encuentra entonces la curación? Únicamente allí donde a su causa le confieren sus efectos, pues la enfermedad es un intento descabellado de adjudicar efectos a lo que carece de causa y hacer de ello una causa. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el hijo de su Padre. Como consecuencia de este deseo irrealizable, él no cree ser el efecto del amor, sino que él mismo debe ser su propia causa debido a lo que es. La causa de la curación es la única causa de todo y solo tiene un efecto. En este reconocimiento no se adjudica ningún efecto a lo que carece de causa y no se percibe ninguno. Una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno con una mente separada, son tus creaciones y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes a ti, pero al ser su padre, tienes que ser como ellos. En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo, y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido que se te presentan las imágenes que quieres que se te muestren. Todos los retazos de memorias y de sueños se conservan en un almacén vacío, cuyas puertas están abiertas de par en par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que eres el causante del sueño, y por lo tanto, que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta, pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres ser la causa. Cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima en un cuerpo herido y moribundo. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. Esos son los felices sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. No se te pide que concibas otro sueño, sino solo que te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por el de perdón. Este mundo carece de causa, al igual que todos los sueños que alguien haya tenido en él. Ningún plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible. ¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito. Puedes ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales, pues ello cambiaría su causa y eso es precisamente lo que no puedes hacer. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable con efectos garantizados. Ay, Dios. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él quien las inventó. Lo que mantenía vivo al miedo era que no se daba cuenta de que él era el autor del sueño y no una de sus figuras. Él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano. Y esto es todo lo que el sueño ha hecho y lo que le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así teme su propio ataque
pero lo ve venir de la mano de otro. Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa. No es el autor de su propio ataque y es inocente de lo que ha causado. El milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho nada. De lo que tiene miedo es de una causa que carece de los efectos que habrían hecho de ella una causa, y por lo tanto, nunca lo fue. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él, asumiendo el papel de creador suyo, tal como él mismo había hecho. Y así como él odió a su creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odian a él. Su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él le adjudicó el cuerpo, ellas lo han adoptado como propios y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño. Primero se separan efecto y causa y luego se invierten de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. En En efecto. efecto, ese es el último paso de la separación, con el que da comienzo la salvación, la cual se camina en dirección contraria. Este último paso es un efecto de lo que ha sucedido antes, que ahora parece ser la causa. El milagro es el primer paso en el proceso de devolverle a la causa la función de ser causa y no efecto. Pues esta confusión ha dado lugar al sueño, y mientras no se resuelva, despertar seguirá siendo algo temible, y la llamada a despertar no será oída, pues parecerá ser la llamada del temor. Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te pide que aprendas, el milagro es inequívoco. El milagro es la demostración de lo que Él quiere que aprendas y te enseña que lo que te interesa son sus efectos. En sus sueños de perdón, los efectos de tus sueños quedan deshechos y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se perciben ahora como amigos que te desean el bien. Ahora se ve vuestra enemistad jamás, ahora se ve que, no, que vuestra enemistad jamás tuvo causa, puesto que ellos no la causaron. Y puedes aceptar que fuiste tú el autor de su odio porque te das cuenta de que éste no tiene efectos. Te has liberado del sueño, lo suficiente como para darte cuenta de que el mundo es neutral y de que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como antes, como entes separados. Por lo tanto, no están enfermos. El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste, pero también te muestra que al no tener efectos, no es realmente una causa porque la función de lo causativo es producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros porque estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima, o el efecto de lo que ella misma fabuló. Mas la mitad de la lección no es toda la lección. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente, que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efecto alguno. Este mundo está repleto de milagros. Se alzan en radiante silencio junto con cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador en vez de negar el papel activo que has desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver
la causa, la consecuencia a su causa. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente: nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien lo está haciendo. Y así la mente es ahora libre de llevar a cabo otra elección. A partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. Por favor. Gracias, gracias. Pues habla de causa y efecto. ¿En serio? Yo creo que, no, pero yo creo que para la banda que no lo ha leído, sí, o sea, sí, esa causa y efecto sí te da un llegue. Sí, sí, claro, sí, a mí pasó. Bueno, bueno, aquí te está hablando de la causa. Obviamente, la causa principal, y ya lo habíamos hablado a la primera, pues la causa principal es Dios. Entonces, la causa es Dios, nosotros somos su efecto. Y por ende, si somos efecto de amor, nosotros también, no somos, también nosotros somos amor. Entonces, nosotros en automático dice, te conviertes en una causa, porque el amor se hizo para extenderse, ¿no? Sin embargo, cuando tú te sentiste separado, dijiste, no, mi causa ya no es mi causa. Entonces, ahora yo solamente soy un efecto. De hecho, te volviste, cuando dejaste de que tu causa fuera tu causa, te volviste un efecto en el sueño. Te convertiste en un efecto. Digo, obviamente no lo eres, pero eso crees que eres. Un efecto del sueño. Es decir, el gobierno me hace, las personas me hacen, mi pareja me hace. O sea, todo mundo te puede hacer porque tú te volviste un efecto. Aquí lo que ya nos está mostrando es que tú eres la causa de todo lo que estás viviendo, de todo lo que estás proyectando, de tus enfermedades, de todo. Pero precisamente como tú te convertiste en efecto, tú creíste que todo te estaba haciendo a ti. Entonces te dice, ahora el milagro, ¿para qué es el milagro? Para poner en su lugar lo que antes creías que era efecto, en este caso tu mente. Tu mente, ¿por qué? ¿Efecto de quién? De tu cuerpo. De hecho, ¿por qué te puedes dar cuenta de que a tu mente le hiciste efecto de tu cuerpo? Porque precisamente el cuerpo enferma. Entonces, ¿qué viene siendo? El cuerpo está por encima de la mente. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, en automático convertiste la mente en una causa. Entonces, ¿de qué depende la mente? De tu cuerpo, de cómo accione tu cuerpo, de qué haga tu cuerpo para que tu mente posteriormente tome decisiones, cuando en realidad la mente es la que tiene que tomar la principal decisión para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer. Entonces, precisamente, y nos empieza a comentar, ¿no? El mundo, al igual que el cuerpo nos lo ha comentado, es neutro. Tú eres el que le ha puesto los significados de acuerdo a que te consideras efecto. Y como te consideras efecto de una causa que tú fabricaste, o sea, la causa aquí de toda esta ilusión que tú fabricaste y te volviste efecto, pues en ese momento, pues obviamente si creaste o fabricaste un mundo de dolor, pues te volviste ese efecto de ese mundo de dolor en automático. ¿Por qué? Porque ahora entra el sueño del olvido y donde yo me hago el que no sé nada en ese sueño, ¿no? Y entonces privo a mi padre de sus efectos. Y justamente, ¿qué te dice? En el sueño, el soñador cree que se hizo a sí mismo, ¿no? Y por ende, se hizo parte del sueño. Y también nos dice, el milagro no solamente es para la enfermedad, porque si no, solamente dirías que es para sanar el cuerpo y pondrías al cuerpo otra vez de causa. No, te dice no. Lo que tienes que darte cuenta es que no estaba enfermo el cuerpo. Lo que estaba enfermo era la mente. Y no hablamos del cerebro, hablamos de la mente, de la idea de tan solo de creer que puedes enfermar, de tan solo creer que alguien te puede atacar, de tan solo creer que algo te puede hacer daño.
Esos son tus efectos que tú fabricaste. Ahora te dice, a través del milagro, todos esos efectos regrésalos a su causa, que es tu mente enferma. Ahí, ahora sí, entrega el milagro para que, para que puedas poner la corrección entre causa y efecto, se vuelvan a poner en donde iban. Ya dejes de ser causa y te des cuenta que eres, perdón, dejes de ser efecto y te des cuenta que eres causa, que tú eres el que ha fabricado todo. Y ahí cuando recuerdes que eres causa, déjale al verdaderamente al que es la causa, que es tu Padre, que es Dios, porque Él sí sabe lo que es ser causa en este momento. Y Él es el que a través del milagro, a través del instante santo, a través de ese momento que nos está pidiendo que entreguemos ese momento al milagro para aceptar la expiación, para aceptar esta parte de reconocer que nuestra mente era la que estaba ocasionando todo lo que estábamos viendo, entregárselo a Dios para que ahora sí todo se alinee en causa y efecto, ¿no? Y nosotros reconozcamos ese efecto, el efecto que somos amor y que por ende todo lo que estemos a nuestro alrededor va a ser amoroso siempre y cuando no distorsionemos causa y efecto, que eso es lo que puede hacer que volvamos a regresar al mismo punto. ¿Por qué? Porque vuelvo a creer que yo me creé a mí mismo, yo soy el que creó el soñador y el sueño al mismo tiempo y etcétera. Entonces, mientras no alineemos al 100% causa y efecto en nuestras mentes, caemos en esa tentación. Entonces, a eso se refiere patente y deja a su causa. O sea, si tienes entonces Espíritu Santo te lo entrego y tú sé la causa de esto. No dejes que yo lo interprete, porque si lo interpreto yo, lo voy a interpretar de acuerdo a mis memorias y los efectos que yo creía hacer. Entonces, al final, cuando ya dejo a la causa real que actúe por mí, es cuando empieza a hacerse realmente la expiación y el milagro, ¿no? No sé si lo expliqué más o menos. Pues quedé más confundido. No, no sé. Tengo que volverlo a leer. No, 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 sí, y es que como bien dices, ¿no? De repente estos conceptos de causa y efecto, como los hemos tenido no solamente separados, sino invertidos en nuestra mente, obviamente hay una confusión y además hemos operado todo el tiempo con causa y efecto separados y hemos operado, nuestra mente ya viene así, bien acostumbrada a tener bien invertido el papel de causa y efecto, entonces nos cuesta trabajo de nuevo volver a reorganizar, para empezar, creérnoslo, porque normalmente, pues, porque pensamos que nosotros somos efecto de todo lo que sucede del mundo externo, sin saber que nosotros somos el soñador que causó ese sueño. Pero al final de cuentas, somos el soñador que causó ese sueño, pero, no es, pero como causa nosotros del sueño, no estamos alineados a la verdadera causa que es Dios. Por eso te dice, ¿no? O sea, sin causa no puede haber efectos. Dice, sin embargo, sin efectos no puede haber causa. Y los efectos no crean la causa, pero sí generan la condición de causa. Y por eso te dice, ¿no? El padre es padre por razón de sus hijos. Dice, y si tú aceptas eso, entonces dice, entonces el hijo le otorga la paternidad a su padre. O sea, en pocas palabras, Tu es como causa, decir, ajá, es como decir, ok, acepto que yo soy efecto de Dios, ¿sí? Y que pues al ser efecto de Dios y Dios es causa y Dios es creador, también igual yo soy creador, pero como creador yo invertí los papeles y creí que yo era mi propia causa, que yo mismo me creé a mí mismo. Y entonces ahí vino todos los papeles invertidos. Y esto es algo también muy interesante porque te dice, en el momento que tú le otorgas la paternidad a tu padre, o lo reconoces como tu creador, o lo reconoces como tu padre, en ese momento dice, se te dan todos los dones que necesitas y todas las bondades que son parte de la herencia del Hijo de Dios todo el tiempo. Yo a veces pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate que te digan por ahí, oye, fíjate que tu papá, ¿no? Digo, mundano, ¿no? O sea, tu papá mundano anda por ahí por la calle buscándote porque te quiere heredar algo, ¿no? Y tú dices, no, 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 pues ese no es mi papá, ¿no? Al negar a tu padre estás negando la herencia en automático, ¿no? Entonces es lo mismo, si nosotros negamos a Dios, si nosotros y te negamos niegas a como nuestro. causa de él. Exacto.
Y al momento de negarte como causa de él, entonces por consecuencia tú crees que eres causa, ¿sí? De ti mismo, pero finalmente como originalmente eres un efecto de Dios, entonces ahora al desprenderte de Dios, al creer que no están unidos, entonces ahora tú piensas que sigue siendo efecto del mundo mismo que tú fabricaste, ¿no? Y por eso te dice, ¿no? El milagro lo único que hace es que te demuestra que eso que tú causaste, que todo eso, ese dolor tú lo causaste. Y sin embargo, que no tiene causa. Porque como al no estar alineado con Dios, si no es de Dios, no es real, ¿no? Y el entendimiento real de todo esto y de la liberación del cuerpo, que no es otra cosa más que el chivo expiatorio que tú has utilizado para descargar toda tu culpa, es que simplemente comprendas, nadie me está haciendo daño a mí, nadie me lo está haciendo, yo soy el que me está haciendo esto. Y obviamente cuando tú ya aceptas para empezar ese cambio de inversión de causa y efecto, pues es donde aparece o aceptas el milagro, ¿no? Y yo creo que sí, pues bien, el anterior, ¿no? Que es el recuerdo del presente, pues te dice eso, ¿no? En la quietud, simplemente acepta a Dios, acepta la causa, acepta la expiación, acepta el milagro, porque dice, este mundo está lleno, repleto de milagros, ¿no? Otra cosa es que tú te excluyas y no lo vemos, obviamente, al no aceptar a Dios. Y así, y así es como suceden esos agravios que nos Fíjate que hacemos a ahorita, nosotros mismos. ah, y ahorita me cayó así como un 20 como esa parte justo, ¿no? También como sutilmente, ¿eh? Porque ahorita que empezaste a decirte lo de la causa y efecto que lo tenemos tan acostumbrado, ahorita me cayó ese 20. O sea, porque sutilmente ya, o sea, ya estando en este trip, ¿no? O sea, el Espíritu Santo te lo entrego, todo. Entonces, pero llega un momento como que ya sabes, o sea, tú crees que sabes lo que el Espíritu Santo necesita de ti. Entonces otra vez vuelves a Mm, volverte causa-efecto, o sea, vuelves a invertir esa parte, ¿no? O sea, porque, o sea, de alguna otra forma quieres solucionar desde tu conciencia de que crees que ya sabes ciertas partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado como en esa parte de creer que ya te la sabes, ¿no? Porque si no, puedes volver a caer en la inversión de que tú ya no eres causa de Dios, sino te sientes ahora un efecto, ¿no? ujú. Del mundo, bueno, o causa de efecto del mundo, perdón. Sí, 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 claro. Sí, porque, sí, en efecto, porque tú mismo te desheredaste, o sea, tú mismo perdiste la conciencia o de vista la idea de que eres la esencia del amor mismo, ¿no? Qué rollo, ¿no? Qué rollo nos metimos con esto de invertir todo, güey. Estamos en el reino del revés. De por sí en Zihuatanejo, tú lo ves, cuando ves Zihuatanejo que llueve, dices, ah, cabrón, ¿no debería de estar metiéndose el agua por las coladeras en lugar de salir? Ah, tanto he creado esto al revés, tan invertido que veo que las Literal, aguas salen de las coladeras. ¿no? En vez de que se vayan por ahí. Y en lugar digo, oye, ¿qué pasó? No, No, es que nos dejó callados, cabrón. Ese sí, pinche- literal, o sea, como para decir, corte, nos vamos a ir a orar. Ahorita te veo. Así, Ah, literal. Ay, ah, pero qué bueno, qué bueno. gra- sí, Esto, hermanos, es lo que quiero que se vea, ¿no? Tienen una situación, tienen algo en su mente, no intenten resolverlo en lugares donde no tiene causa ni efecto. Aquí en la palabra de Dios es donde agarren su librito, su lección, escuchen un audio, ahí van a encontrar las respuestas. Y están, a menos de que no quieras las respuestas, a menos de que quieras seguir escucharla. conservando, si quieres seguir excluido de la solución. Y eso es lo hermoso, porque lo sueltas, carnal, se acabó, se acabó. Sí, ya le quita significado. Te Le ayuda un quitas buen el a fin quitarle significado. bastante. Pues ahora sí que no hay más que decir que más que gracias Espíritu Santo, gracias Dios, gracias hermano, porque literalmente me platicamos de tu situación y me empezó a doler la cabeza.
Como si hubiera tenido una resaca así de, "Ah". Pero pues también es igual cuando yo te platico a ti, ¿no? Pero bueno, ya sabes, ¿no? La expiación para todos, que simplemente es nuestros mismos broncas. Ujú. Así es. Sí, y saber, o sea, justamente, digo, para mí es más, ¿cómo diré? Más sano, mejor en el sentido de que las situaciones ya se solucionan de una manera más rápida, ¿no? O sea, ya no necesitas tanto tiempo para el perdón, ya no necesitas tanto tiempo para la expiación, sino simplemente con que estés decidido a aceptar la respuesta va a llegar a ti, ¿no? Claro, sí, Ya es más sí, 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 sencillo, por supuesto. gracias a Dios, más rápido, más, pues el tiempo se va cortando, ya no necesitas tanto Ujú. tiempo, ¿no? Para solucionar esos temas. Por Pues muchas supuesto. gracias, gracias a Dios, gracias Alex, gracias a cada uno de nuestros hermanos de la afiliación, benditos sean, son hijos de Dios, amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Nos vemos en la próxima.